te amaré. Buenas noches. Buenas noches, don Alfonso. Qué rico tener hoy un grupo tan nutrido, concurrido. Pues qué rico que además Richie nos acompañe hoy, que siempre le pone su toque especial cuando entona estas canciones tan bonitas. Y Luzmita, muchas gracias por esa oración tan hermosa e identificada con el tema de esta noche, de la libertad del hombre. Bueno, pues me correspondió preparar este tema. Creo que viene bien después de una serie de cosas en las que la vida muchas veces como que le va mostrando uno el camino y le va diciendo pues que llega un momento en que uno se satura de sus apegos, se satura y se cansa de seguirse tropezando con la misma piedra, seguirse confesando el mismo pecado, seguir diciendo una y otra vez perdón por las mismas cosas. Y bueno, digamos que en línea con lo que mencionaba Néstor en la sesión de la semana anterior, que fue como el preámbulo de esta charla, pues digamos que para el tema que nos atañe el día de hoy, pues partimos de que el hecho de que el Señor nos creó libres, nos creó a su imagen y semejanza, con el uso de la razón y con las posibilidades y la capacidad de poder discernir entre el bien y el mal, y entre saber qué está bien y qué está mal. Obviamente con la inteligencia que nos ha brindado ser unas personas de iniciativa y que podamos además dominar los actos que hacemos. Esto pues tiene una connotación que a veces es difícil de poder sintetizar en unas palabras diferentes al origen de quien las ha escrito, porque pues nuestra vida normalmente enfrenta muchos retos y muchas explicaciones, pero frente a la verdad que el Señor quiere que seamos felices y que seamos libres, pues creo que nos ha revestido desde la misma concepción del hombre y por todo el proceso que hemos pasado, especialmente pues por la venida posterior de la creación del hombre, de Jesús, de venir al mundo y darnos nuevamente esa libertad en la cual vimos comprometida después de haber caído en el pecado original. En este caso, nuestra libertad pues a causa de ese pecado se vio comprometida, hablando digamos ya de la humanidad en general, y tuvimos que enfrentar pues una serie de desórdenes que han entrado a la humanidad como consecuencia del pecado original. Y siendo pues obviamente la libertad, y por ese mismo amor con el que Dios nos creó, una opción de vida, y es también pues conocida como esa capacidad de poder escoger entre el seguirlo y buscarlo a Él, que es la garantía de poder ser libres y felices, o no hacerlo. Y obviamente esto pues se basa en esa capacidad de poder diferenciar el bien y el mal, poder utilizar además la voluntad de poderlo escoger o rechazarlo, de obrar o no obrar, porque sabiendo que es bueno o malo tenemos la elección de poder escogerlo o no. Muchas veces lo que sucede es que hacemos el mal que no queremos y dejamos de hacer el bien que sí queremos hacer, como decía San Agustín, pero eso justamente obedece a parte de esos desórdenes que muchas veces consentimos y que nos empiezan a alejar poco a poco de esa libertad que existe cuando nos dejamos amar por el Señor y buscamos en Él su gracia y la plenitud de nuestra vida.
Hay una definición acá pues muy bonita y la quiero compartir con todos, y es que la libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. Es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. Y de maduración. De maduración en la verdad. En la verdad y la bondad. La verdad. ¿Hay que estás definiendo, Alfonsito? La libertad. La libertad. Y obviamente, digamos que hasta a nuestro paso por la tierra siempre vamos a estar inmersos en esta elección entre el bien y el mal. Solo digamos que será algo que dejaremos de elegir cuando tengamos la posibilidad de estar frente a nuestro Padre, y que eso ya no sea, ya habremos escogido a lo largo de nuestra vida, y para estar ahí, el haber obrado bien y habernos arrepentido del mal. Y digamos que mientras estemos aquí tendremos que enfrentar esa situación, ¿no? O sea, eso es algo inherente a la naturaleza nuestra, no solamente el escoger, sino también el estar siempre expuestos a la opción de tropezar, a la opción de flaquear y de pecar. Sin embargo, hay una forma en que estos efectos, digamos, del uso indebido o errado de la libertad se pueden mitigar. Uno de ellos es hacer más el bien, y entre más hagamos el bien, digamos, más libres somos. Yo creo que no hay nada, esto ya es una opinión personal, que uno entre más da sin esperar a cambio y entre más ayuda a otras personas, pues más feliz se siente. Y de una u otra forma el mismo Señor se encarga de ir multiplicando eso que uno hace bien a sus ojos, y se lo va retribuyendo en cosas mejores, incluso en oportunidades de ayudar a mayor escala a otras personas. Y obviamente pues al ejercitarse a hacer el bien, obviamente pues nos vamos apartando del mal que muchas veces nos acecha para impedir que dejemos de hacer ese bien que nosotros estamos llamados a rechazar, y obviamente a las consecuencias del pecado. Obviamente pues ese uso de la libertad nos hace responsable de los actos que nosotros hacemos. O sea que habrán situaciones y circunstancias en las que posiblemente por desconocimiento o porque nos vimos forzados a hacer situaciones que no estaban bajo nuestro control y voluntad, hicimos circunstancias indebidas, o más bien, perdón, amor. Dati, ¿me regalas algo? Sí, claro, por supuesto. Estás en tu casa. Si es que hoy he hablado tanto que tengo la garganta muy resentida. Y obviamente, al ser responsable de nuestros actos, cuando somos conscientes de ellos, pues tenemos que pensar y meditar muy bien antes de hacerlos, de llevarlos a cabo, porque van a tener unas consecuencias, ¿sí? Y eso pues aplica, yo creo que en todos los ámbitos en los que enfrentamos el día a día. Por ejemplo, perdón, si nosotros llegamos tarde al trabajo porque nos levantamos tarde, sabemos que todas las cosas se van a atrasar. Pero si fue nuestra decisión el quedarnos tarde en la cama o hacer otras cosas y llegar tarde, eso pues va a generar unas consecuencias que pues el día no va a tener más horas para superar el atraso que tenemos digamos, por el hecho de haber llegado tarde, y eso va a implicar una serie de esfuerzos, de situaciones que nos van a estresar, nos van a desgastar. Qué alegría saludarlos a todos ustedes. Con toda la actitud positiva, con toda la alegría, con toda la ilusión, con todo el entusiasmo. El fin de semana. Ese es un video de YouTube de la reflexión del Evangelio del día. Ya.
Y obviamente habrán situaciones en las que en nuestro caso pues no corresponden a situaciones que nosotros consentimos o nos vimos forzados a hacer. Y lo hablo de pronto más en el caso de una persona que por ejemplo es forzada a hacerle daño a otra persona bajo el objeto de una amenaza, bajo una circunstancia de desesperación que lo lleva a ese propósito. Y digamos que eso es menos grave ante los ojos de Dios que aquella que lo hace voluntariamente y que escoge Consciente. y hace, digamos, el hacer un acto de forma premeditada y consciente cuando sabe que eso no está bien. Y en este caso, muchas veces las consecuencias de esa persona que obra porque ha sido cohesionada a hacer ese mal o ese pecado, o en algunas ocasiones pues puede haber sido incluso porque no sabía que era pecado, pueden ser pues factor para que el Señor no lo vea tan grave como si lo es el de una persona que sí tiene la formación y el criterio para haber hecho una situación semejante cuando es consciente obviamente de lo que ha sucedido. Pero ¿y cómo juega la intención al principio? Porque bueno, puede ser que sea consciente, que sepa que está mal, pero yo siempre he escuchado que también entra en juego la intención con la que haces las cosas. Pues Angie, a la luz del material, sencillamente, y para el ejemplo que estaba tocando ahora o el caso, es diferente cuando tú tienes la intención de hacer el daño a esa persona y eres absolutamente consciente y libre de escoger o rechazar la elección de hacer ese acto que le va a causar daño a otra persona o a ti mismo. Mientras que en el caso de una persona que se ve forzada a hacer ese mal o que lo hace porque sencillamente no sabe, no es consciente de que lo que está haciendo está mal, pues solamente digamos la gravedad de la falta es mucho menor en este caso que cuando tú sí eres consciente, eliges libremente el hecho de hacer sabiendo las consecuencias que vas a causar. Pero por ejemplo, no sé, yo siempre pongo un ejemplo, la mamá, yo sé que está mal robar obviamente, pero la mamá que roba por darle comida a sus hijos, sabe que está mal, es consciente, es premeditado, pero digamos que la intención de ella es calmarle el hambre a sus hijos. Entonces ahí la intención cómo va, o sea, Es consciente y otras que la formas de libertad, hacerlo. tiene libertad, es consciente, es premeditado, o sea, en Ujú. teoría se prestan todas las condiciones para que pues sea juzgada, pero en el fondo pues realmente no tenía una mala intención de hacerlo. Pero Es- legalmente esa es una atenuante de pena. ¿Qué? En cuando se llama hurto famélico. Cuando tú robas por la necesidad de comer. ¿No se En llama ese- también el derecho a necesidad disculpante o algo así? Como Sí, pena disculpante. es una causal de atenuación de la pena porque, digamos, pese a que estás cometiendo un delito porque estás tomando un bien que no te pertenece, en este caso las razones que te llevan a hacerlo son de mayor entidad que digamos que el bien mismo. En este caso para darle de comer a una persona que lo necesita. Sin embargo, pues esos son, digamos, ya situaciones muy puntuales, pero por ejemplo, otra situación que se me venía a la cabeza es cuando tú no eres objetor de conciencia y estás en medio de una guerra, pues tú te estás defendiendo y tú disparas, pues en defensa de tu ejército, pero no sabes que el que está allá también está haciendo lo mismo, o sea, están en igualdad de condiciones cuando hablamos de fuerzas armadas. Es distinto cuando es un grupo insurgente o algo así. Sin embargo, pues en ese caso, tú sabes lo que estás haciendo, pero estás, pese a que no es, digamos, respetas la vida, sabes que lo tienes que hacer en cumplimiento de un deber. Entonces ese me parece que puede ser un ejemplo, el ejemplo que digamos, Pero digamos ante los ojos de Dios igual mató, o sea, claro. Pero Entonces, ahí fíjate es que cuando yo pero en digo- la Biblia también hay historias donde se justificaba esa batalla y esa, digamos, esa defensa que tú ejercías siempre y cuando esa defensa, pues digamos, hubiese sido proporcional al ataque que te estuvieran causando y estuvieras amparado, digamos, dentro de una situación de legalidad, porque en este caso las guerras, pues sabemos que causan daño, que causan muerte, y en las guerras mueren personas buenas y personas
no tan buenas. Sin embargo, pues son hechos propios de la situación y históricamente, pues digamos, son válidos. Distinto es cuando tú tomas por tu propia mano la justicia y le causas un daño a otra persona amparándote en tu derecho y desconociendo el del otro. Que eso ya es una situación diferente. Pienso que en este caso se adecua más a la, digamos, a la libertad de hacerlo, pero con la conciencia de que eso tiene una consecuencia y que hay momentos donde lo haces con todo el conocimiento de causar daño y hay momentos donde lo haces porque tienes que hacerlo ya que es propio de la función que estás realizando. Sí, sino que como Alfonsito decía ahorita que ante los ojos de Dios, digamos, comillas, es menos grave cuando eres cohesionado, pero cuando no eres cohesionado tienes libertad, lo haces premeditado, o sea, pero tienes una buena intención, ahí es donde me surge la duda, y bueno, ¿y Dios cómo lo mira? Igual de grave, más o menos, o sea, ¿cómo es esa posición? O sea... Pues es un poco difícil explicarlo porque él sabe cómo lo ve, pero pues a la luz digamos, del tema, estaba pensando, amorcito, y gracias por la ayuda, Gracias, siempre me sacas de apuros. Sí, la abogada. Una abogada del lado. Fíjate, por ejemplo, lo que pasó con David. Sí. David maté a Goliat, fue el instrumento de Dios para poder ganar esa batalla y ganarle a los filisteos. Pero el mismo David fue el que, por quedarse con la mujer de Urías, Mató. fue el autor intelectual de la muerte de él. Y aún así, David, aunque se arrepintió y lloró amargamente después de que fue consciente de lo que había hecho, en ese segundo caso, no dejó de ser grande a los ojos de Dios. Y mira la descendencia que le dio, que obviamente Jesús, como hombre, fue descendiente de David. Creo que con ese ejemplo te puedo ilustrar un poco, no sé si respondo la pregunta, pero en la Biblia de seguro hay muchos casos, más y en la historia pues posterior a la escritura de la Biblia donde pues han pasado circunstancias de ese mismo tipo, ¿no? Gracias. Para dar una luz complementaria, todo acto, como lo mira Dios, Dios mira 3 elementos. El primero se llama intención, el segundo se llama circunstancias y el tercero se llama objeto. Entonces, cuando tú vas a evaluar la moral de un acto humano, debes valorar sus intenciones, las circunstancias, que pueden ser agravantes o atenuantes, y el objeto, o sea, con qué fin se está haciendo el acto. ¿Listo? En psicología se mete un cuarto que me parece válido, y es el siguiente: las motivaciones. ¿Y por qué se mete en psicología eso? Porque mucha gente se mueve por motivaciones. Las intenciones son internas, las motivaciones son externas. ¿Listo? Si tú eres una persona que se mueve por motivaciones, los niños se mueven por motivaciones. Entonces son estímulos externos. ¿Sí? Pero las intenciones son del fuero interno. ¿Listo? Doy la respuesta como un abrebocas de lo que vamos a ver de hoy en 8 días, que es la moralidad de los actos humanos. ¿Listo? Pero para entender la moralidad de los actos humanos debemos entender la definición que Alfonsito nos dio. La libertad es esa facultad que me busca que yo sea perfeccionado cuando hago mayor bien en virtud de la verdad. No puedo hacer un mayor bien sin la verdad. ¿Listo? A veces mentimos buscando un mayor bien. Eso no es ético. Eso no es ético. Entonces todas las novelas venezolanas, mexicanas y colombianas se basan en ese gran secreto. Topacio era una niña ciega. ¿Sí? Y entonces es el gran secreto hasta que nos damos cuenta que María del Barrio era heredera. Ya, ¿listo? ¿Sí? Pero el gran secreto. Pero, ¿por qué no te lo dije? Te lo escondí, no te dije la verdad por tu mayor bien. No, eso no es de Dios. ¿Listo? Es como una introducción al tema de hoy en 8, pero buscando que se den cuenta que para juzgar un acto no puede ser juzgada únicamente desde la intención,
sino que también hay que mirar las circunstancias, los objetos y en psicología las motivaciones. La señora está salvaje. Voy a transitar. Listo. Y obviamente pues toda acción genera una reacción, que obviamente en algunos casos puede ser lesiva para una persona de forma directa cuando hacemos este acto, u otro puede ser por circunstancias en las que tenemos o vivimos este efecto, pero no fueron temas que nosotros generamos, o sea, una consecuencia indirecta. Por ejemplo, el de la madre que debe cuidar de su hijo que está enfermo, el de, que es un ejemplo, pues digamos, algo que nunca quiso su mamá. Obviamente nadie quiere ver a su hijo o a cualquier persona enfermo. Y en este caso, pues, digamos que es una situación indirecta, pero que el efecto, digamos, de todo ese dolor y esa carga lo lleva a la mamá, pero no es algo que haya escogido ella, es una circunstancia que ahí no hay, digamos, está ese sufrimiento, pero no es algo que viva y son partes, digamos, de las pruebas en las que muchas veces pues esa misma libertad digamos que se mide frente a las diferentes opciones que uno tiene para escoger en esos momentos. La libertad es finita y falible. Finita, pues en este caso porque ya sabemos cuándo empieza y cuándo termina, y falible porque durante todo, o sea, hasta que expire, estamos, hasta que expire la vida de cada cual, estamos obviamente con todas las opciones de podernos equivocar, de poder utilizar indebidamente esa libertad. Hay muchos elementos que nos pueden ayudar a hacer un mejor uso de esa libertad y hacer, digamos que, más el bien que queremos y apartarnos del mal que no queremos. Por ejemplo, tener la costumbre de orar periódicamente, la lectura de la escritura, la meditación obviamente en la misma, el asistir a la Eucaristía y obviamente acudir pues al sacramento de la confesión y el comulgar son, digamos, herramientas que el Señor pone para que busquemos hacer más el bien y estemos más cerca de Él, y que siempre están, digamos, al alcance de aquel que opta por querer buscar hacer ese bien. Bueno, digamos que volviendo a la introducción que les hacía, la liberación y la salvación, después de haber incurrido en el pecado original y todos los desórdenes que entraron al mundo por ese pecado original, digamos que se restableció con la venida de Jesús, su pasión y muerte, su triunfo sobre la muerte y la resurrección. Digamos que nos dieron esa opción y esa muestra, digamos, de amor que nos redimió a nosotros del pecado. Cristo nos dio la libertad y digamos que nos libertó de esa esclavitud de la que nos tenía toda la humanidad sometido el pecado. Nos dio además con su venida, disculpen, al Espíritu Santo, pues eso, y es donde allí también reside la libertad. Esto lo dice en 2 Corintios 3:17. Entonces tenemos esa libertad de los hijos de Dios con la venida de Jesús y con el Espíritu Santo también. Y obviamente pues Cristo con su venida nos ha dado la gracia, que pues de ninguna manera se opone a la libertad, sino que corresponde pues a reforzar ese sentido de verdad y del bien, que es el fin último para el cual se debe usar adecuadamente el ejercicio de libertad que Dios nos ha dado. Obviamente, y aquí lo recapitula el material, que con la oración, digamos que nuestro corazón es más dócil al impulso de la gracia de Jesús. Y obviamente
nos da muchísima fortaleza para toda la coacción del mundo exterior. Y por medio pues, de la gracia, el Espíritu Santo nos educa en esa libertad espiritual para ser colaboradores de la iglesia y del mundo. Frente al material que Nesicor me confirmó, me suministró para hacer la enseñanza, era bastante corto. De hecho, el material concluye acá y bueno, creo que como enseñanza principal para reforzar y prepararnos para el tema de la próxima jornada, repasar el concepto de libertad, que es el poder radicado en la razón y no en la voluntad de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar por nosotros mismos acciones deliberadas. Y es en nosotros una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. Alcanza la perfección cuando está ordenada a Dios, que es quien es nuestra bienaventuranza. Creo que es como de las definiciones y los temas que son pues importantes. Recordar que lo que fue objeto de la discusión de ahora, la imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos y otros factores psíquicos o sociales que conllevan a la acción que genera ese uso desordenado de la libertad. ¿Cómo sería un ejemplo de los hábitos? Otro ejemplo. Replantea la pregunta. Replantea la pregunta, está retadora. Es que ahí estás diciendo repite, qué pena, la última problema. frase donde dice eso, de los hábitos, Mira, de... la imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden Sí. quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, Ujú. la inadvertencia, la violencia, Ujú. el temor, los hábitos, los afectos desordenados, y otros factores psíquicos o sociales. Doy un ejemplo, un testigo de Jehová es herido y necesita una transfusión de sangre. Su hábito y su creencia le hace pensar que no puede recibir sangre. Ya. Entonces se muere. Fue muere. culpa de él, fue culpa del hábito en el que él Ya. fue criado, su credo. Ok. ¿Listo? Entonces, por eso está diciendo que la libertad se ve disminuida en la medida, así como hay agravantes, hay atenuantes. Y la lista que da Alfonso es una lista de atenuantes. Si hay desórdenes psicológicos, una persona no es completamente libre. Claro. Desórdenes psicológicos. ¿Puedes repetirlo? Claro, con gusto. Ya te lo digo. Ignorancia, inadvertencia, violencia, temor, hábitos, afectos desordenados Pecado. y otros factores psíquicos o sociales. Una pregunta, Néstor, si Dios nos dio Gracias. libre albedrío, o sea, nosotros tenemos la libertad de elegir una cosa u otra, y cada decisión es una oportunidad de elegir. Digamos que Dios tiene un plan de vida para cada uno de nosotros, pero nosotros tomamos decisiones. Dios sabe desde el principio qué decisiones vamos a tomar y si nos vamos a salir de ese plan divino. Sí. Sí. De hecho, hoy me puso el Señor una palabrita muy bonita. Yo siempre tengo un plan B ante tu equivocación. Uy, esa Yo siempre tengo- Plan B ante tu equivocación. Siempre tengo un plan B ante tu equivocación. Y me encantó porque me inspiró a escribir. Me inspiró a escribir. Entonces, ¿Dios sabía que se iba a equivocar David? Sí. Dios sabía. Y el madera. Dios sabía que Jesús iba a morir. Sí. Dios sabía que Judas le rechazó. Sí, y ya sabía cómo Y- se iba a morir. Y él siempre puso un plan B para corregir la cosa. Ya, gracias. Si la persona tiene, por ejemplo, psicológico, Claro. comete pecado y llega al cielo. Lo que pasa es que el pecado tiene tres elementos: la plena conciencia, la plena deliberación y la materia grave. Entonces, si hay materia grave, pero no hay plena conciencia, y no ha pecado mortalmente. Luego, no está, siendo la materia grave, no está en riesgo la pérdida de su salvación. ¿Qué es materia grave? No es lo mismo mentir, ay, jefecito,
Ya voy en camino. Es que tengo un trancón. De cobejas. ¿Cierto? Eso es una mentira. Eso es una mentira. A decir, mire, la persona que le robó a usted jefe fue ella. ¿Ves? Eso no es, aunque las dos son pecado, aunque las dos son mentira, en el segundo hay materia grave. Porque estás buscando la mentira incluyes Modo a acá. alguien mal. Pero entonces, si la persona no tiene conciencia plena Exacto. y no hay materia grave, No ha pecado mortalmente, aunque de suyo haya materia grave. Es que se deben cumplir los tres requisitos. Si no es un pecado, ¿Qué es de liberación? que tú querías. sí. Que tú Y sabiendo que era malo aceptaste lo la hacías. consecuencia. Es Que a correcto. pesar de que Sí. sabías que era malo, Lo hiciste. igual optaste. O sea, ¿se acuerdan que les decía hace 8 días que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento? Sí. Ya conociendo, ya la verdad es a otro precio. Claro. Por eso al que más se le dio Entonces más ya no se le exigió. Sí, pero no debemos tener miedo a eso, porque ese miedo me puede paralizar a crecer espiritualmente para ser más santo. ¿Mm? ¿Repites eso? Sí, por favor. Claro. El miedo, ¿se acuerdan que hace 8 días hablábamos de dos raíces? Miedos y apegos. Y llegábamos a la conclusión que los miedos terminan paralizando. Sí. Y si te paraliza el miedo a conocer más porque te van a exigir más, pues te estás renunciando a ejercer la valentía libremente para crecer más espiritualmente y ser más. Dios siempre tiene un plan antes de Tan malo lo uno como lo otro. Claro, pero no, es más malo Querer, tener Primera opción. querer quedarte ignorante. querer quedarme ignorante. Exacto, es más Por malo. miedo. Ahora, importantísimo, yo sí quisiera que se quedaran con algunos apartes de lo que Alfonso muy hermosamente nos compartió, y es el amor. Óiganlo muy bien, el amor es imposible que se dé en ambientes donde no hay libertad. El amor. Es imposible No se que puede dé dar el amor en ambientes, en donde ambientes hay que no sean de libertad. libertad. Luego, el ecosistema del amor es la libertad. Sticor, y en la época antigua cuando Los cazaban a la brava. Los cazaban a la brava y ellos terminaban Después libremente enamorándose y tenían que juntos forever felices. Yo creo que escucharon la canción del grupo Nietzsche que decía: el amor vendrá, vendrá, vendrá. El amor no se puede. ¿Qué quiero decir con eso? Miren, yo estoy convencido que si un padre está obrando por amor, aunque las decisiones que tome el padre sean duras, como las inspira el amor, son correctas. A una costa del sacrificio. Claro, pero es que del dolor. porque me agrada es bueno. Exactamente, es romper el apego. Ahora, si el amor se da en contextos de libertad, necesitamos aprender una cosa. El mayor don que Dios me da después del don de la vida es la libertad para administrarla. ¿Para administrar qué? La vida. La vida. O sea, el don más importante que Dios te dio a ti y me dio a mí es la vida. ¿Y cuál es el segundo en importancia? La libertad. ¿Para qué? Para administrar la vida. Si hay coacción, si hay presión, no hay amor, no es amor. Pero deliberadamente. Claro. ¿Y por qué Dios debe permitir la libertad? Porque si no hay libertad, todos optaríamos por Él. Y si todos optamos por Él sin otra opción, no puede ser amor. Sí, es así. Sí, es. Estrechamente ligados en los conceptos. ¿Puedes volver a repetir? Vuelve y juega. El por amor permite que uno pueda pecar. Tú eres la única mujer en el planeta. Y entonces solo hay un tipo. ¿Te tocó? Para preservar la fe. A menos que más. ¿Sí me expliqué? No, para que puedas optar, se necesita que haya más de una opción. Claro. Si solo hay una opción, no se puede optar. Eres esclavo. ¿De cuál? De la única opción. ¿Esto que dice que Dios permite que uno peque para que qué?
Algo dijiste que... Nunca digo Media eso. hora después, ¿qué dije? No, es que algo dijiste, pero no escuché bien. Ha dicho muchas Pero- cosas. Pero él La dijo última algo en media la hora U. que- No. ¿Alguien estaba despierto cuando yo hablé y para contestarle? a- La grabación. Yo también le dije que O sea, es que que no no, como que no escuché la última parte de la frase. El- que el- dijo el como amor que solo Dios se da en permitía ambiente que de uno libertad. pecara por no, algo, después de eso. Que Dios permitía que uno pecara y ahí me quedé. No, eso lo dijo. Eso lo dije yo, por eso. Permite que puedas pecar para que optes por él y no pecar, por amor. Eso no lo dije yo. La grabación está. Que está la Lo dijo prueba. Carlos. Sí. Entonces, pilas con eso, importante. El don más importante es el don de la vida. El segundo don en importancia después de la vida es el don de la libertad. El amor solo se puede dar en ambientes de libertad. Y eres más libre en la medida en que cada vez que optas por el mayor bien desde la verdad. Por el mayor bien desde la verdad. No sirve el uno sin el otro. Porque si opto por el mayor bien sin la verdad, es un engaño y eso no es de Dios. Y si opto por la verdad, pero no el mayor bien, sino un menor bien, justificando la verdad, anulas la caridad, anulas el amor, tampoco es de Dios. Tampoco es de Dios. Después repetir que Estamos en modo. Desde el principio. Dale, Señor, el descanso eterno. Oremos por las almas benditas del purgatorio. Sí, yo sé que... No, quiero repetir solo una frase. Estabas ¿Cuál? diciendo la anterior. Es decir, que si el segundo... Te lo voy a decir al revés. Te Bien lo voy a de decir la al vida, revés. no. Cada vez que te equivocas, Sí. es porque optaste por un bien menor o porque optaste por una mentira o por la perfecta combinación de las dos. Es porque optar por un bien menor o por Sí, una claro. mentira. Tacho. Yo creo que el que compra un billete de lotería no quiere ganarse un seco, quiere ganarse el premio mayor. San Agustín dice, el que peca, peca porque está buscando un menor bien, renunciando a un bien mayor. ¿Listo? Sí. ¿Lo vieron? ¿El bien mayor es la vida eterna? No, el bien mayor es que yo sea feliz, respaldado por la verdad y por el mayor bien. ¿Listo? Pero si yo voy a ser feliz a costa de la infelicidad de otra persona, ya no es el mayor bien. Ya no es el mayor bien. Hiciste lo que tú querías, no el plan de Dios para ti. Entonces, ¿cuándo me equivoco? ¿Cuándo me equivoco? Cuando estoy apegado a mi bien menor. ¿Sí es? Entonces, ¿cómo eres libre? Renunciando a ese bien menor. ¿Cierto? Entonces, dense cuenta que este tema de la libertad es hermoso. Ahora, ¿cómo juzgo si un acto lo hice con plena libertad? Eso es de lo que vamos a hablar de hoy en 8 días. ¿Sí? Pero usted quédese con esa idea. Oiga, yo necesito para tomar una decisión, primero, que esa decisión esté apoyada en la verdad. Y que esa decisión busque el mayor bien. ¿Listo? Cada decisión equívoca que has tomado ha fallado o la verdad o el mayor bien. O las dos. Ya, así de sencillo.